¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, a extender la mano al necesitado, a compartir nuestras bendiciones. Pero, ¿y si te dijera que no todas las personas merecen tu ayuda? ¿Y si te dijera que hay personas cuya presencia puede convertirse en un obstáculo, un desvío, una trampa espiritual que puede arrastrarte al caos? Hoy vamos a revelar algo que muchos ignoran. Porque mientras algunos se presentan como víctimas, necesitados o amigos en apuros, en realidad esconden intenciones ocultas, corazones endurecidos o espíritus manipuladores. ¿Te has sentido agotado después de ayudar a alguien? ¿Has sentido que tu paz desaparece tras extender tu mano? Eso no es casualidad. En este video descubrirás cuáles son las 7 personas que la Biblia advierte que no merecen tu ayuda. Personas que, lejos de buscar redención, solo buscan aprovecharse de tu compasión, tu fe, tu bondad. Y al final del video te revelaré un tipo adicional de persona que puede estar muy cerca de ti y que tal vez nunca imaginaste que pudiera estar contaminando tu vida espiritual. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, te invito a declarar algo profético. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, dame discernimiento. Esa frase no es solo un comentario, es un pacto espiritual. Y cada vez que alguien escribe, este mensaje llega a más personas que están siendo utilizadas, manipuladas y agotadas sin saberlo. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que la verdad alcance a quienes están ciegos ante estos peligros espirituales. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí encontrarás enseñanzas que no solo fortalecen tu fe, sino que también abren tus ojos a las tácticas del enemigo. Dios te trajo aquí hoy para que aprendas a discernir, a protegerte y a tomar decisiones basadas en la sabiduría divina y no en las emociones humanas. Porque el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, pero hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a desenmascararlo. ¿Estás listo para descubrir a esas 7 personas que no merecen tu ayuda? Entonces, abre tu corazón, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para recuperar tu paz, tu energía y tu conexión espiritual. Comencemos. El primer tipo de persona que no merece tu ayuda es el necio. A veces, el mayor error que cometemos es intentar salvar a quienes no quieren ser salvados. La compasión nos impulsa a extender la mano. Pero, ¿qué sucede cuando esa mano es rechazada una y otra vez? La Biblia nos advierte sobre aquellos que, aun estando frente a la verdad, se niegan a recibirla. En Proverbios 14:7 encontramos una advertencia clara. Aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Pero, ¿qué significa realmente ser un necio? No se trata solo de una falta de inteligencia. Es una actitud del corazón, una disposición a ignorar el consejo divino, a rechazar la corrección y a aferrarse obstinadamente a sus propios caminos. Los necios no solo rechazan la sabiduría, también buscan arrastrar a otros a su misma necedad. Como un barco que se hunde, su terquedad es tan pesada que puede hundir a quienes intentan rescatarlos. Te acercas para ayudar, para ofrecer una palabra de consuelo o un consejo basado en la palabra, pero sus respuestas siempre son las mismas: excusas, quejas, justificaciones. No escuchan, no reflexionan, no cambian. Imagina a alguien que se ha cerrado tanto a la verdad que cada palabra que recibe se convierte en un eco vacío. Es como intentar regar una tierra seca y endurecida. Por más agua que viertas, nada florece. Así es el corazón del necio,
una tierra árida donde la semilla de la sabiduría nunca germina. Pero el verdadero peligro radica en que el necio no solo se resiste a escuchar. En su afán de seguir su propio camino, puede arrastrar a otros con él. Es por eso que el proverbista dice: aléjate de la presencia del necio, no por falta de compasión, sino por sabiduría. Porque un corazón endurecido puede llegar a contaminar a quienes lo rodean, convirtiendo la ayuda en un peso insostenible. Y quizás te preguntes, ¿cómo saber si estamos tratando con un necio? La respuesta está en sus acciones. El necio no escucha, no acepta corrección, no cambia, insiste en sus errores y culpa a los demás por sus consecuencias. En lugar de aprender de sus caídas, se levanta solo para seguir cayendo en el mismo lugar. En esos casos, ayudar no solo es inútil, es peligroso, porque al intentar rescatar a quien no desea ser rescatado, corremos el riesgo de hundirnos con él. Por eso, la Biblia no nos dice que convenzamos al necio, nos dice que nos alejemos, porque a veces el acto más sabio no es insistir, sino dar un paso atrás y dejar que la consecuencia hable más alto que nuestras palabras. El segundo tipo de persona que no merece tu ayuda es el manipulador. Algunas personas se acercan a nosotros con palabras dulces, con promesas de amor y lealtad, pero detrás de esas palabras hay intenciones ocultas. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de este tipo de manipulación en la historia de Sansón y Dalila. En Jueces 16:15, Dalila utiliza una pregunta cargada de manipulación emocional. ¿Cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? Dalila no buscaba el bien de Sansón. Su objetivo no era amarlo, sino destruirlo. Se presentó como alguien confiable, alguien cercano, alguien que merecía ser escuchado, pero cada vez que le decía «te amo», en realidad estaba clavando un puñal más profundo en su corazón. Su aparente necesidad de amor no era más que una estrategia para alcanzar su objetivo, descubrir el secreto de su fuerza y entregarlo a sus enemigos. Así actúan los manipuladores. Usan el amor como un arma, las palabras como anzuelos y el dolor como un método de control. Juegan con las emociones, haciendo que sus víctimas se sientan culpables por no ayudarlas, por no ceder a sus peticiones, y a menudo, quienes caen en sus redes terminan creyendo que deben hacer todo lo que se les pide, incluso a costa de su propia paz y bienestar. Pero el peligro de ayudar a un manipulador es que nunca habrá un final para sus exigencias. Dalila no se conformó con un intento. Insistió una y otra vez, usando lágrimas, reproches, palabras de amor, hasta que finalmente logró su objetivo. Sansón cedió, y al hacerlo, perdió no solo su fuerza, sino también su destino. La lección aquí es clara. No toda expresión de amor es sincera, no toda necesidad es genuina. Hay quienes usan la vulnerabilidad para atarnos a sus deseos, para controlar nuestras acciones, para drenar nuestras energías. Y si no aprendemos a discernir entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de amor, corremos el riesgo de perder más que nuestras fuerzas. Por eso, el Señor nos llama a ser sabios, a abrir los ojos y a no dejarnos atrapar por palabras vacías y promesas sin fundamento, porque quien realmente nos ama no nos hará sentir culpables por no ceder a sus deseos. Y quien realmente necesita nuestra ayuda no nos exigirá sacrificios que comprometan nuestra paz espiritual. El tercer tipo de persona que no merece tu ayuda es el engañador. Algunas personas se presentan con una apariencia impecable, hablan con palabras suaves, aparentan bondad y generosidad, pero detrás de esa fachada hay intenciones ocultas, agendas secretas, motivaciones que no coinciden con sus palabras. En el libro de los Hechos, capítulo 5, encontramos un ejemplo contundente de este tipo de persona.
Ananías y Zafira. La iglesia primitiva vivía un tiempo de unidad y generosidad. Los creyentes vendían sus propiedades y compartían los recursos para que nadie pasara necesidad. Ananías y Zafira quisieron ser vistos como personas generosas, como aquellos que lo daban todo por la obra de Dios. Vendieron una propiedad y llevaron parte del dinero a los apóstoles, pero afirmaron que ese era el total de la venta. En apariencia parecían ser personas dignas de admiración. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió la verdad y les dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5:3. Ananías y Zafira no solo mintieron, intentaron engañar a la comunidad de creyentes y sobre todo al Espíritu Santo. Querían la honra sin el sacrificio, el reconocimiento sin la integridad. Lo más alarmante no fue la cantidad de dinero que retuvieron, sino la mentira deliberada que escondieron tras un acto aparente de generosidad. Así actúan los engañadores. Se acercan con sonrisas, palabras dulces, gestos amables, pero detrás de cada acción hay un propósito oculto. Buscan ganar nuestra confianza, manipular nuestra percepción, obtener beneficios sin mostrar sus verdaderas intenciones. El problema de ayudar a este tipo de personas es que, al hacerlo, nos convertimos en cómplices de sus engaños. Les damos credibilidad, les abrimos la puerta para que sigan manipulando, les otorgamos recursos que usarán para seguir extendiendo su red de mentiras. Y tarde o temprano, el engaño sale a la luz, y quienes los apoyaron también quedan expuestos. La lección que nos deja la historia de Ananías y Zafira es clara. No todos los que parecen generosos lo son realmente. No todos los que hablan de Dios tienen un corazón limpio. Y no todos los que piden ayuda lo hacen desde una necesidad sincera. Por eso es vital pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque el que engaña a otros termina siendo engañado por su propio corazón, y quien vive de apariencias acaba perdiéndolo todo. El cuarto tipo de persona que no merece tu ayuda es el interesado. A lo largo de nuestra vida nos encontraremos con personas que se acercan a nosotros no por quienes somos, sino por lo que tenemos. No buscan conexión, no buscan amistad sincera, no buscan crecimiento espiritual, solo buscan beneficios momentáneos, recompensas inmediatas, lo que puedan obtener sin ningún compromiso real. En el Evangelio de Juan capítulo 6, Jesús vivió una experiencia similar. Había alimentado a miles con solo 5 panes y 2 peces. Un milagro que dejó a todos asombrados y saciados. Pero al día siguiente, cuando las multitudes volvieron a buscarlo, Jesús discernió sus verdaderas intenciones y les dijo: «Ciertamente, les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse». Juan 6:26. Ellos no estaban interesados en el mensaje, en la verdad, en el llamado al arrepentimiento. Solo querían más pan, más milagros, más provisión. Para ellos, Jesús no era el Hijo de Dios, era simplemente una fuente de beneficios temporales. Así actúan los interesados. Se presentan como amigos leales, como familiares cercanos, como compañeros incondicionales, pero en realidad solo están ahí mientras el flujo de beneficios no se detenga. Te buscan mientras puedas ofrecerles algo, pero desaparecen en cuanto las circunstancias cambian. El peligro de ayudar a este tipo de personas es que, al hacerlo, podemos estar alimentando una actitud de dependencia y egoísmo. Los interesados no buscan cambiar, no buscan crecer, no buscan comprometerse, solo buscan recibir, tomar, exigir.
Y cuando no obtienen lo que quieren, sus palabras se transforman en quejas, reproches, acusaciones. Jesús no cedió ante las demandas de aquellos que solo lo seguían por el pan. En lugar de darles más comida, les ofreció lo que realmente necesitaban, la verdad que podía salvar sus almas. Les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35. Esta enseñanza es clave para nosotros. Hay momentos en los que la mejor forma de ayudar a alguien no es seguir dándole lo que pide, sino ofrecerle lo que realmente necesita: la verdad, el consejo, la corrección. Porque el que solo busca beneficios temporales nunca encontrará satisfacción, y el que solo quiere recibir sin dar nunca aprenderá el verdadero significado del amor y la gratitud. Discernir entre quienes buscan ayuda sinceramente y quienes solo buscan beneficios momentáneos no es un acto de falta de compasión, es un acto de sabiduría. Porque cuando el pan se acaba, los interesados se van, pero aquellos que realmente buscan la verdad permanecen. El quinto tipo de persona que no merece tu ayuda es el perezoso. En el camino de la fe, es natural sentir compasión por aquellos que están en necesidad. Sin embargo, existe una gran diferencia entre quien atraviesa un momento difícil y quien elige vivir en la comodidad de la pereza. La Biblia es clara al respecto. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo advierte a los creyentes con firmeza: «El que no quiera trabajar, que tampoco coma». Esta no es una falta de compasión. Es un principio divino que establece que cada persona debe asumir la responsabilidad de su vida, de sus decisiones, de su futuro. Pero el perezoso no lo hace. Prefiere estirar la mano y esperar que otros hagan el trabajo por él. Prefiere vivir de los esfuerzos ajenos mientras su propia vida permanece estancada. Pensemos en aquellos que siempre tienen una excusa para no avanzar. Siempre están esperando el momento perfecto, la oportunidad ideal, la ayuda externa que los saque del hoyo en el que se metieron. Pero mientras tanto, los días pasan, las oportunidades se escapan y su vida sigue sin producir fruto alguno. Ayudar a una persona así no solo es inútil, sino que también es un acto que puede volverse en nuestra contra. Porque mientras más damos a quien no quiere trabajar, más reforzamos su conducta irresponsable. Cada vez que le solucionamos un problema, le estamos enseñando que no necesita esforzarse, que no necesita cambiar, que siempre habrá alguien que vendrá a rescatarlo. La historia del hijo pródigo nos deja una lección poderosa. El joven dejó la casa de su padre buscando placer, comodidad, vida fácil. Desperdició toda su herencia viviendo sin esfuerzo, sin trabajar, sin pensar en el mañana. Y no fue hasta que se quedó sin nada, hasta que sintió el hambre y la soledad, que finalmente volvió en sí. Lucas 15:17. El padre no salió corriendo a buscarlo. No envió mensajeros para sostenerlo en medio de su irresponsabilidad. Dejó que las consecuencias hicieran el trabajo que sus palabras no pudieron lograr. Porque a veces, la única forma en que un perezoso aprende es tocando fondo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo ayudar y cuándo dejar que alguien enfrente las consecuencias de su pereza? El discernimiento es clave. Si la persona ha demostrado disposición a cambiar, a trabajar, a esforzarse, es válido extender la mano y ofrecer un impulso, pero si sus palabras solo son excusas y sus acciones no demuestran intención de salir delante, quizás la ayuda más grande que podamos darle es permitir que sienta el peso de sus decisiones, porque al final, la verdadera compasión no es mantener a alguien en su zona de confort, es enseñarle a levantarse, a trabajar, a luchar por su vida, a tomar las riendas de su destino,
Solo así podrá entender que la provisión de Dios no es para quienes se cruzan de brazos, sino para quienes se levantan y deciden construir su futuro con esfuerzo y dedicación. El sexto tipo de persona que no merece tu ayuda es el conflictivo. A lo largo de la vida, encontramos a personas que parecen tener un talento especial para crear problemas donde no los hay. Su presencia convierte cualquier situación pacífica en un campo de batalla, y sus palabras son como llamas que encienden la discordia. En lugar de buscar la paz, siembran caos y división. En Números 16 vemos el ejemplo claro de Coré, un hombre que, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, decidió rebelarse contra la autoridad de Moisés y Aarón. Coré no estaba interesado en la justicia ni en el bienestar del pueblo. Su objetivo era sembrar discordia, cuestionar la autoridad y provocar un levantamiento contra los líderes que Dios había establecido. Coré se acercó a otros líderes y les susurró al oído, cuestionando la legitimidad de Moisés y Aarón. ¿Por qué ellos debían ser los únicos que hablaban por Dios? ¿Acaso no todos eran igualmente santos? Sus palabras parecían razonables, sus intenciones parecían nobles, pero en realidad estaban envenenadas con orgullo, envidia y ambición. Cuando Moisés escuchó las acusaciones, no reaccionó con ira ni con venganza. En lugar de eso, cayó rostro en tierra y oró, porque sabía que en lugar de enfrentarse a un hombre cuyo corazón estaba lleno de rebeldía, debía dejar que Dios mismo se encargara de juzgar, y Dios lo hizo. La tierra se abrió y tragó a Coré y a todos los que lo siguieron en su insensata rebelión. La lección es clara. Aquellos que buscan dividir, que siembran discordia y que provocan conflictos constantes, no buscan la paz, buscan el control. No buscan restauración, buscan destrucción. Ayudar a una persona conflictiva no solo es un esfuerzo inútil, sino un riesgo espiritual. Porque el que se acerca demasiado a quien vive sembrando discordia puede terminar atrapado en sus intrigas, arrastrado a sus luchas, involucrado en guerras que no le pertenecen. Jesús dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Pero ser pacificador no significa ceder ante los conflictivos, no significa darles la razón, ni permitirles seguir sembrando caos. Ser pacificador es aprender a poner límites, a guardar silencio cuando es necesario y a apartarse cuando las palabras no sirven de nada. Si alguien insiste en crear división, en sembrar contienda, en provocar enfrentamientos, la mejor ayuda que podemos ofrecerle es dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Porque en ocasiones solo el eco del vacío que dejan sus conflictos puede enseñarles lo que nuestras palabras no lograron transmitir. Y si alguna vez sientes la tentación de involucrarte en una discusión que no es tuya, recuerda lo que hizo. Moisés cayó rostro en tierra y oró, porque a veces la mejor batalla que podemos librar no es con nuestras manos, sino con nuestras rodillas en el suelo, dejando que Dios tome el control. El séptimo tipo de persona que no merece tu ayuda es el idólatra. En ocasiones nos encontramos con personas que parecen espirituales, que hablan de Dios, que mencionan sus bendiciones, pero en realidad sus corazones están lejos del verdadero propósito divino. Han hecho de lo material su prioridad, han desplazado a Dios y han puesto en su lugar ídolos disfrazados de dinero, poder o incluso relaciones. En Éxodo 32 vemos cómo el pueblo de Israel cayó en la trampa de la idolatría. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, pero el pueblo, impaciente y ansioso, convenció a Aarón de que les hiciera un Dios visible, algo que pudieran tocar, algo que les diera una falsa sensación de seguridad. Aarón recogió sus joyas de oro, fundió un becerro y declaró:
Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. La escena es impactante. Un pueblo que había sido liberado de la esclavitud por la mano poderosa de Dios, que había visto el mar abrirse, que había comido el maná del cielo, ahora se postraba ante un ídolo sin vida hecho por sus propias manos. Un ídolo que no podía escuchar, no podía ver, no podía salvarlos. Así actúan los idólatras. Cambian al Dios vivo por objetos sin valor, por relaciones tóxicas, por placeres efímeros. Y lo más peligroso es que intentan arrastrar a otros a su misma ceguera. Claman que sus ídolos les han dado lo que tienen, que sus posesiones son fruto de su esfuerzo, ignorando que cada bendición proviene de Dios. Ayudar a alguien que ha hecho de lo material su Dios es una tarea delicada, porque quien vive para sus ídolos no valora lo espiritual. Si decides ayudarlo, ten cuidado, porque es muy probable que intente utilizar tu compasión para obtener más de lo que realmente necesita. Moisés, al bajar del monte y ver al pueblo postrado ante el becerro, tomó una decisión radical. Destruyó el ídolo, lo redujo a polvo y lo hizo beber a los israelitas como un acto de confrontación. Porque a veces, la única forma de ayudar a alguien que ha caído en la idolatría es mostrarle que sus ídolos no tienen poder, que su confianza está mal colocada y que la única fuente verdadera de provisión y paz es Dios. La idolatría no siempre se presenta en forma de estatuas o amuletos. Puede estar oculta en un trabajo, en una cuenta bancaria, en una relación, en un estatus social. Y quien ha caído en ese engaño puede llegar a exigir ayuda, pero no para salir de la trampa, sino para seguir alimentándola. Y si decides tenderle la mano, hazlo con sabiduría. No ofrezcas más oro para su becerro, no alimentes más sus ídolos. En lugar de eso, ofrece la verdad, aun cuando eso signifique incomodar o confrontar. Porque a veces la mejor ayuda que podemos dar es desmantelar lo que ha robado el lugar de Dios en el corazón de alguien. Hay algo más que no mencionamos al principio, pero que ahora se hace necesario revelar. Existe un tipo adicional de persona que, aunque no lo habíamos incluido en la lista inicial, merece ser considerado. Se trata de aquellos que una y otra vez rechazan la corrección divina, endurecen su corazón y persisten en sus propios caminos, aun cuando Dios les ha dado múltiples oportunidades para cambiar. En Éxodo 9:12 encontramos uno de los ejemplos más contundentes de este tipo de persona, Faraón. A lo largo de las plagas, Dios no dejó de enviar advertencias, señales poderosas que demostraban su autoridad y su deseo de liberar a su pueblo. Sin embargo, cada vez que Moisés y Aarón se presentaban ante Faraón con un mensaje del Señor, su corazón se endurecía más. Dios le estaba dando a Faraón oportunidades de arrepentirse, de humillarse, de reconocer su poder. Pero en lugar de inclinarse ante la verdad, Faraón cerraba sus oídos y endurecía su corazón. No solo desobedecía, sino que se resistía activamente a la voz de Dios, llevando a su nación al desastre. Así actúan aquellos que rechazan repetidamente la corrección divina. Cada vez que alguien intenta ayudarlos, cada vez que se les ofrece un consejo, una advertencia, un llamado al arrepentimiento, ellos endurecen aún más su corazón. Insisten en sus propios caminos, aferrándose a sus decisiones equivocadas, culpando a otros por sus problemas y cerrando la puerta a toda posibilidad de cambio. El peligro de intentar ayudar a estas personas radica en que no solo ignoran el consejo, sino que pueden volverse contra quienes intentan rescatarlos. Tal como Faraón persiguió al pueblo de Israel aún después de perderlo todo, aquellos que han endurecido su corazón contra la voz de Dios pueden llegar a convertirse en enemigos de quienes intentan guiarlos a la verdad.
Pero la lección más impactante de esta historia es que llegado un punto, Dios mismo endureció el corazón de Faraón. No porque Dios deseara su destrucción, sino porque Faraón había elegido rechazarlo una y otra vez. El Señor permitió que su corazón se volviera tan duro como Él mismo había decidido hacerlo. Y esto es lo que debemos aprender. Llega un momento en el que la ayuda deja de ser efectiva, porque el corazón del incrédulo ha decidido cerrarse completamente a la verdad. En esos casos, la única opción es retroceder, orar y permitir que Dios trate directamente con ellos. Insistir en ayudar a alguien que ha decidido ignorar la voz de Dios es un acto que puede desgastar nuestro espíritu, drenar nuestra energía y desviarnos de nuestro propósito, porque hay corazones tan endurecidos que solo el juicio divino podrá quebrantar, y nuestro papel no es insistir, sino mantenernos firmes, discernir los tiempos y confiar en que, tarde o temprano, Dios hará lo que solo Él puede hacer. A lo largo de este estudio, hemos hablado de personas que buscan aprovecharse de nuestra compasión. Pero ¿qué pasa cuando esas mismas personas utilizan las emociones para manipularnos? Jesús nos advirtió claramente en Mateo 10:16. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. No es una contradicción. Es una instrucción poderosa sobre cómo debemos movernos en un mundo donde la manipulación puede disfrazarse de necesidad. Cuando alguien pide ayuda, la primera reacción de un corazón compasivo es decir sí. Sin embargo, no todo sí es realmente un acto de bondad. Hay quienes conocen nuestras debilidades, saben cómo apelar a nuestras emociones, usan el dolor, las lágrimas y las palabras conmovedoras para arrastrarnos hacia sus planes. Y si no estamos atentos, terminamos siendo controlados por sus deseos en lugar de seguir la voluntad de Dios. Jesús sabía que sus discípulos serían enviados como ovejas en medio de lobos. No les dijo que fueran ingenuos, que dijeran sí a todos ni que cedieran ante cada petición. Les dijo que fueran astutos, porque la astucia bien utilizada no es malicia, es discernimiento. Es la capacidad de ver más allá de las palabras y las apariencias, de identificar cuando alguien realmente necesita ayuda y cuando está utilizando la necesidad como un arma para manipularnos. Pensemos en cómo actúa una serpiente. No se lanza a cada oportunidad que aparece. Observa, analiza, espera el momento adecuado. Así debe ser nuestro discernimiento. Antes de ayudar, debemos observar los patrones de comportamiento de la persona. ¿Es alguien que realmente busca un cambio o solo busca una solución temporal? ¿Es alguien que ha recibido ayuda antes y nunca ha mostrado señales de gratitud o transformación? Pero Jesús no solo nos mandó a ser astutos, también nos pidió ser sencillos como palomas. La sencillez nos protege de la amargura, del rencor, de la desconfianza permanente. Porque cuando alguien nos manipula, es fácil caer en la tentación de cerrar nuestro corazón a todos, incluso a quienes realmente necesitan nuestra ayuda. La sencillez nos recuerda que, a pesar de las decepciones, nuestra esencia debe seguir siendo compasiva, pero con un discernimiento afilado. Imagina a alguien que se acerca a ti diciendo que está en una situación desesperada. Llora, se lamenta, te dice que eres la única persona que puede ayudarlo. Pero cuando le ofreces un consejo o una solución que no implica dinero, se muestra indiferente o incluso molesto. Esa es una señal clara de manipulación, porque quien realmente busca ayuda acepta la corrección, el consejo, el llamado a un cambio. Jesús no se dejaba manipular por las multitudes.
En Juan 6, después de alimentar a miles, muchos volvieron a buscarlo, no por sus palabras, sino por el pan. Pero Jesús no les dio más pan. Les ofreció lo que realmente necesitaban, la verdad, y muchos lo abandonaron. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ayudar no siempre es ceder a las demandas emocionales de alguien. Ayudar, a veces, es decir no. Es mostrar el camino correcto aun cuando eso implique ser rechazados. Porque quien realmente desea ser ayudado, aceptará la verdad, no solo el beneficio momentáneo. Ser astutos como serpientes y sencillos como palomas es un equilibrio difícil de mantener, pero es el único camino para proteger nuestro corazón del abuso, la manipulación y la culpa innecesaria, porque el amor verdadero no es ciego, es sabio, y la verdadera ayuda no consiste en dar lo que otros piden, sino en ofrecer lo que realmente necesitan. En nuestro caminar de fe nos encontraremos con personas que al ver nuestra disposición a ayudar, intentarán aprovecharse de ella. Jesús, sabiendo esto, nos dejó una advertencia contundente en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estas palabras pueden sonar duras, pero esconden una lección profunda sobre cómo proteger nuestro corazón sin perder la compasión. Cuando Jesús habló de lo santo y de las perlas, no se refería solo a objetos materiales. Se refería a lo más valioso